salvando mucho las distancias, Lactancio es como el Voltaire tolerante, que no es tan tolerante, porque Lactancio se complace en la muerte de los perseguidores, y Lactancio no es tolerante, desde luego. Desde luego que no, solo que históricamente, bueno, pues digamos que Lactancio es tolerante, Voltaire es más tolerante y Reinach es más tolerante, como cabría esperar. Bueno, pues ciertamente puede ser un error de apreciación el echarle la culpa de tal o cual genocidio a los jacobinos, al comunismo o a Calvino, cuando el arco temporal no nos permite trazar esa relación causa-consecuencias, porque toda esa gente es fruto de una educación católica. Es una teoría bastante interesante. Pero bueno, en general, ese método que el propio Reinach dice que no abre todas las puertas, en la actualidad está abriendo muchísimas. Y bueno, ya lo digo, yo conocí a Reinach por nuestro gran maestro, que es Menéndez y Pelayo. Pero otro gran maestro, no de lo académico, no de lo científico, sino de lo literario, de lo poético en su sentido más amplio, de lo estético, otro gran maestro también nos podría haber concedido este conocimiento, porque le dedica casi una ficha bibliográfica, le dedica una semblanza, un retrato en sus tan citadas por mí, en sus citadísimas por mí memorias, desde la última vuelta del camino. Hablo del maestro Baroja. Bueno, pues el maestro Baroja dice sobre Salomón Reinach: Salomón Reinach era un erudito incansable y verdaderamente ameno. Sus libros se leen mejor que una novela. Yo he leído al menos Apolo, su historia del arte, que aquí tengo en esta magnífica edición castellana, idéntica a la edición francesa. Esta edición, bueno, no sé si se ve el medallón, la iluminación no es muy buena, pero bueno, Apolo, esta edición es, la presento, es una bellísima edición ilustrada, con los cantos tintados, como si fuera, es un estilo que se destina a las guías turísticas y este tipo de libros prácticos que uno va a tener, incluso, claro, los libros piadosos, las Biblias, libros que uno va a tener que estar consultando permanentemente, y por eso más vale que sean bellos. Bueno, pues ese es el espíritu de esta edición, que sigue la francesa, aunque está, Salomón Reinach, miembro del Instituto de Francia y profesor de la Escuela del Louvre. Estos son sus clases en la Escuela del Louvre. Apolo, Historia General de las Artes Plásticas, traducción castellana y apéndices, pues es una edición ampliada, pero no modificada ni adaptada, sino ampliada, por Rafael Domenech, profesor de Historia del Arte en la Escuela de Pintura, Escultura y Grabado de Madrid. Esta es la quinta edición corregida en la librería Gutenberg de Ruiz Hermanos, Plaza de Santa Ana, 13, Madrid, 1930. Una bellísima edición de lo que eran sus clases en la Escuela de Arte del Louvre y se convirtieron en una historia general de las artes llamada Apolo. Dice Baroja: yo he leído al menos Apolo, Orfeo, que es la cumbre de su obra, que es derivada de estos ensayos religiosos y de otras muchas obras, algunas epistolares, todas amenísimas. Apolo es su historia general de la religión. Bueno, pues aquí tenemos Apolo con una ilustración inspirada en el himno a Orfeo de Dimitri Papageorgiou, de la colección de ese gran antropólogo que fue Gómez Tabanera. Aquí tengo la edición española de Orfeo en la editorial Istmo. Me alegra que no sea una edición de los años 30, sino que es posterior, y eso revela una permanencia del interés por Salomón Reinach, por este grandísimo autor. Bueno, está ilustrado al comienzo, es estéticamente muy hermoso también. No solo comprende Orfeo en sí, sino que comprende Ante Orfeo, Historia General de las Religiones de Salomón Reinach, introducción de circunstancias a una edición facsimilar dedicada a viejos y nuevos lectores por el profesor Gómez Tabanera. In Memoriam, homenaje a Salomón Reinach en Boulogne-sur-Seine, el 19 de mayo de 1965, muy bien, ofrecido por el Instituto de Francia. Reproducción facsimilar de la traducción en lengua castellana, según la 12ª edición francesa de Orpheus,
por Domingo Vaca, edición Daniel Jorro, Madrid, 1910. Aquí se une perfectamente el pasado de los admiradores de Reinach con el presente. Apéndice 1, de Bello Órfico por Salomón Reinach, París, 1912. Defensa del autor frente a la acción suscitada por la publicación y difusión internacional de Orfeus. Traducción al castellano del profesor don José Gómez Tabanera. Y apéndice 2, una extensa bibliografía. O sea, es una maravilla de edición con muchos complementos. No he visto el año, por cierto, a todo esto. El año es bueno, no viene el año de la edición, que es el año de la traducción, que es 1910, pero por el depósito legal entiendo que como termina en 85, aquí está. Se terminó de imprimir la presente edición de Orfeo, Historia General de las Religiones, por Salomón Reinach, en la imprenta Gofer de Oviedo, Asturias, el 12 de marzo de 1985, al cumplirse el 75º, al cumplirse 75 años de su primera edición en lengua española, pero ponen 75 con números romanos, no sé muy bien por qué. Bueno, sí, para demostrar que tiene cultura, y desde luego la tiene muchísima. Este libro es un salchichón lleno de cultura, está a reventar de cultura, de erudición, de sabiduría, de antropología, de los mejores juicios antropológicos. Orfeo, bueno, pues dice Baroja, yo he leído al menos Apolo, Orfeo y los 5 tomos, que aquí están reunidos en uno solo, por Robert Laffont, los 5 tomos de cultos, mitos y religiones. Claro, dice Baroja, que para el que quiera sacar jugo a esto, tiene que tomar notas. Yo los he leído como libros de entretenimiento. Y luego cuenta su contacto con Salomón Reinach, cuenta lo que sabe de él, dice, estuve un día de fiesta hace tiempo en Saint-Germain, en Leix, donde creo que todavía vivía él, cuando era director del museo de este pueblo. El parque y el palacio tienen una vista verdaderamente magnífica. Pensé visitar el museo, pero había mucha gente, y preferí pasear por el jardín y asomarme a la terraza, desde donde se ve el valle del Sena. Es decir, el museo está allí, espero que siga estando en Saint-Germain, en Laye, en Saint-Germain, en Laye, está ahí, está muy bien, pero aquí hay bastante más tela que cortar y bastantes más jardines de Adonis o no. Los jardines de Adonis es un famoso libro de un mitólogo moderno, creo que Bernard, bueno, en todo caso un mitólogo que de ninguna manera entierra, ni suple, ni suplanta a Reinach, sino en todo caso lo suplementa. Hay muchísimos ensayos y libros actuales que proceden de ensayos de Salomón Reinach. Por ejemplo, su estudio de Baubo. Bueno, hay miles de libros sobre este tema y él hace unos estudios geniales y sorprendentes y siempre provechosos y siempre ricos para los nuevos eruditos. Bueno, por cierto, los jardines de Adonis, no quiero... Si yo busco jardines de Adonis, ya que ha salido lo de los jardines, si yo busco jardines de Adonis es de Marcel Detienne, vale, un nuevo mitólogo, pero esos mitólogos, si hurgamos en su obra y si la analizamos, al final nos van a remitir al trabajo magnífico, pionero, sabio, agudo, certero de Salomón Reinach. No solo la arqueología lo confirma, sino los derroteros actuales de la mitología, la mitografía, nos dicen que Reinach sigue siendo muy relevante, que Reinach no ha perdido brillo, no ha perdido lustre. El dorado de este medallón podrá haberlo perdido, pero no así la obra de Reinach. Por último, lo único que quiero indicar a propósito de esta lectura que hace el maestro Baroja de Reinach como un libro de entretenimiento, como un libro de placer, es que, bueno, efectivamente, sí, para sacarle provecho seguramente habrá que tomar notas, no subrayarlo, aquí hay manojos de pelos y cosas extrañas, pero no hay subrayados ni notas. Eso es una vanidad brutal y bestial, la de pensar que nosotros podemos subrayar y anotar. No, nada de subrayados. Anotaciones, además, es mucho más fácil encontrar algo que hayamos escrito a pie de página en un papel en el que está el texto que nos ha interesado, como hacía Beckett, el texto que nos ha interesado y lo que nos sugiere, que ponernos a buscar aquí en un volumen de 1000 con los índices,
1258 páginas. 1258 páginas. Claro, haz una anotación, ponte a buscarla. Lo suyo es tener un cuaderno con las notas. Así es como debería proceder un erudito, si no es ya que es capaz de guardarlo en la cabeza, como seguramente hacía Menéndez y Pelayo, sin necesidad de notas. No me imagino a Menéndez y Pelayo subrayando los incunables, poniendo notas. No, es una necedad. La gente erudita, como dice Baroja, toma notas, no subraya y pone adiciones, que eso es de una soberbia pecaminosa e injustificable. Bueno, pues lo de tomar notas puede estar muy bien, sí, podría estar bien, pero la primera lectura, el primer acercamiento del lector, ha de ser la de un libro de placer. Esto es un libro de divertimento, esto es un libro es una obra de diversión y placer, no porque lo que hay dentro sea mentira, sino porque está bien contado, está muy bien contado, y resulta ameno, rápido y literariamente excelente, que es un don que se está perdiendo en nuestra literatura académica actual. Esto es un libro esto es una obra, la obra de Reinach, bueno, y estos son sus 3 libros principales. Naturalmente hay que contar con sus epístolas. Voy a enlazar Wikipedia en francés para tenerla como referencia, para luego ir a Gallica y ver allí toda la prensa efímera, todas las obras, todos los libros que están digitalizados en la Biblioteca Nacional Francesa. Gallica. Bueno, y si puedo, enlazaré también este museo de Reinach, a ver qué se cuenta la página, a ver cómo está. No creo que lo hayan convertido en una oficina de correos, en un banco, así que también enlazaré esto. Bueno, advertencia al lector, como la que hace Menéndez y Pelayo, que este es un autor muy materialista, sí, ya, bueno, pero al final dice que la religión está en el origen de la civilización, así que, bueno, su materialismo le ayuda a buscar una verdad con la que luego al final resulta que Menéndez y Pelayo está completamente de acuerdo, le parece muy bien, la comparte, y además la arqueología, la verdad material que está surgiendo en estos días es plenamente consonante con estas deducciones hechas a base de una ciencia plenamente racionalista, materialista, en el espíritu de Hume, de ese Hume tan admirado por Menéndez y Pelayo. Bueno, de aquí se va a aprender mucho, se van a tomar muchísimos conocimientos que hoy día siguen siendo útiles, pero ante todo lo que tenemos que tener claro es que de aquí se saca placer literario, se saca diversión, placer estético, que es algo que muchos menosprecian, desprecian, y lo hacen porque no saben producir ese placer estético, no saben escribir. Esto es una obra de arte literaria, avalada por el mismísimo Baroja, y en lo científico esto viene avalado, viene recomendado por el mismísimo Menéndez y Pelayo. A propósito de Menéndez y Pelayo, al tratar de Erasmo, recuerdo aquello que decía de que San Ignacio de Loyola empezó a leer a Erasmo, a quien tanto le recomendaban sus maestros, empezó a leer a Erasmo con el procedimiento que Baroja recomienda a quien quiera sacar jugo de estos libros, tomando notas, no subrayando, tomando notas, haciendo sus fichas bibliográficas, pero eso le enfriaba el ánimo. Y yo ya lo digo, por un lado, podría enfriarle su espíritu religioso, su enardecidísimo espíritu religioso, lo que Erasmo dice. Pero también tenía que enfriarlo, no poco, ese acercamiento lector a base de notas y de tomárselo todo muy en serio. Veríamos si se hubiera enfriado tanto San Ignacio de Loyola si lo hubiera leído como Baroja lee en un primer término estos 3 libros, como literatura de diversión. Y ya lo digo, no literatura de diversión porque no sea importante, que es muy importante, o porque no sea verdad, que día a día los hechos, los objetos materiales, los hallazgos arqueológicos la arqueología le está dando continuamente la razón a Salomón Reinach, sino porque son divertidos. Ya está, como decía Orwell a propósito de por qué leemos las barbaridades de Tobias Smollett. Pues porque tienen gracia. ¿Por qué leer estos libros? ¿Por qué leer estos libros? Porque son muy instructivos, porque nos dan una imagen del mundo que se parece a lo que entendemos que la ciencia nos dice ahora que es la verdadera, pero ante todo porque son divertidísimos. Y son muy placenteros. Que tome nota de esto el posible lector. Que no se lance a hacer notas. Que los lea como una obra literaria en primer lugar.